Radio Paz te invita a encuentros con el amor divino, una revelación privada dada por el Señor a Gladys Gutiérrez. Escuchemos. Mi nombre es Gladys Gutiérrez de Macei. Nací en Colombia, en Antioquia, Medellín, en un pequeño barrio de Itagüí llamado El Rosario en aquellos años. Creo que ahora tiene el nombre de El Rincón o algo así, pero no estoy muy segura. De todas maneras, fue un pequeño barrio en el cual yo crecí mis primeros años y fui a la escuelita cercana, en fin, y fui una limosnerita de aquellos tiempos, una niña que realmente nació en una familia de 6 hermanitos, muy amados todos, y de muy bajos recursos económicos, bastante pobres, pero una de las cosas que yo vengo a compartir es las maravillas en las que Dios, a pesar de aquella vida tan difícil, ¿no? Dios se hacía manifiesto y me tomaba a lo alto del cielo. Así fue cuando yo comencé en una relación con Dios muy cercana, y diría que esta relación se dio a inicio desde que me acuerdo. Dios Padre, de una manera muy especial, me tomaba a diferentes espacios en el cielo. Diría que eran como diferentes niveles celestiales: primer cielo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cielo. Y yo diría que el séptimo cielo para mí tuvo un valor muy grande. Ahora bien, yo no le doy el nombre de séptimo cielo porque me lo hayan dicho en el cielo, no, sino porque en la Biblia siempre hay un dicho, y hasta en el Nuevo Testamento, que el séptimo, el 7 para Dios, era como realmente la plenitud de muchas cosas, era la total de algunos aspectos. Y yo diría que cuando yo digo séptimo cielo es porque siempre me permitía el Señor ir, o en muchas oportunidades, ¿no? Me permitía entrar algo que era como el último de todos los cielos, ¿no? Y en este cielo en particular, todos aquellos manantiales de aguas vivas a los que el Señor me llevaba allí a revolotear de pequeña, y que yo debo decir que eran como, si quiero transmitir más o menos una idea de cómo se miraban, era como una piedra preciosa, transparente en su brillo, lo más puro, lo más brillante, lo más destello, ¿no? Y algo que yo observaba allí era un Dios que quería comunicarse con su criatura, un Dios que anhelaba tener una comunicación íntima con su pequeña, con sus hijos, ¿no? Y digo ahora con sus hijos porque en una oportunidad particular, aunque yo no escuchaba a Dios hablarme de modo que era como ahora lo hace, ¿no? Sí le escuchaba hablarme de una manera estilo locución, en donde yo podía sentir en mis adentros, allá estando en aquella experiencia celestial, que el Señor se comunicaba con palabras particulares. Yo, aquel lugar que tanto me daba a visitar el Señor, yo le llamaba otro mundo. Llegué a vivir conociendo aquel lugar como otro mundo, un mundo en el cual todo era amor, paz, conexión con el Altísimo. Dios se dejaba conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De verdad que digo humildemente, me sentía bastante privilegiada, aunque debo admitir que en muchas ocasiones, llegué a opinar, a pensar que Dios a todos se hacía manifiesto de este modo. Cuando sonreían, cuando estaban felices, parecía conectar que esa felicidad era porque habían tenido este encuentro en particular, o habían sido llevados de una manera providencial a tener estos encuentros particulares con Dios Padre. Recuerdo que en una oportunidad Dios Padre se comunicaba con alguien a su derecha, que debo asumir con toda seguridad era nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Y Dios Padre, al mirarme revoloteando sobre los altos del cielo, Él hacía una especie de reverencia de cuán hermosa era su criatura a sus ojos, pero al mismo tiempo que me miraba a mí, el Señor hacía reverencia de todos sus hijos que habitan la tierra. De todos y cada uno los miraba como su obra maestra.
como lo más hermoso que Él se había podido dar, a pesar de toda la creación y las maravillas que se había dado al crearlo todo. No, Dios miraba a la criatura como lo extraordinario, como si quisiera empatar una comunión concreta, una comunión lasting, una comunión eterna, ¿no? Eterna con todos. Él quería el regreso de todos sus hijos. Era algo precioso el ver a Dios hacerse manifiesto. Allí yo aprendí a entrar en una relación muy cercana con Dios Padre, tanto así que en algunos momentos yo el rosario lo tomaba para decir estas palabras: me amas mucho, poquito, nada. De igual modo que como tomaba algunas flores y les quitaba sus pétalos, siempre haciendo referencia a Dios Padre en su amor y en su cercanía conmigo. Y era algo que iba creciendo cada vez, esa amistad mutua, esa conexión, y veía que era allí a donde Dios nos quería llevar a todos, cosa que parecía no encontrar en mis alrededores de aquel tiempo. Y era algo difícil, pero al mismo tiempo era aceptable, porque había un Dios que amaba, que se dejaba sentir y que se comunicaba. Sí, era hermoso. La amistad que tenía con Dios era ahora algo que, diría yo, me causaba una gran sed de conocerle más. Yo opinaba, claro, en mi silencio siempre, porque no lo decía a nadie después de una situación que surgió en algún momento, en aquella época, cuando a alguien le comenté de estas manifestaciones, y de pronto me doy cuenta que la persona, en el momento que le comento, alguien que yo amaba y que sentía que me amaba inmensamente, pues parecía siempre dejármelo ver con su forma de obrar conmigo y de acompañarme en la niñez. Y le comenté al respecto, y entonces de momento fue una admiración, pero pocos días después me di cuenta que en una conversación que logré escuchar se decía que realmente yo era causa para sentir mucha tristeza por mí, porque realmente el pesar que se me tenía era muy grande, ya que realmente la opinión que se tenía de mí era que yo tenía muchos cuentos en mi cabeza, y que me estaba haciendo a cosas mentales que eran de una persona loca, y por eso se me tenía mucho pesar y mucha tristeza. Y en aquel momento, claro, una niña de 9 años escuchando una cosa tal le hace sentir bastante, diría yo, triste. Y yo creo que esa reacción que fue la que me llevó a mí a guardarme desde aquel entonces hasta muchos años después, el no compartir con nadie, y el opinar en todo lo que veía, que seguramente la gente lo vivía, pero no quería hablar de lo que era una cercanía, de lo que era aquellas visitas al otro mundo, porque así fue como llegué yo a mirar aquellos encuentros con Dios Padre en el cielo. Los llegué a deducir que era un encuentro que se daba normalmente en todos, pero que era un nuevo mundo, un otro mundo, era un mundo al que todos íbamos en su momento, y a esto se debía el que muchas personas eran felices algunos días, el que eran amables en otros días, y todo lo resumía en ello, y diría que eso era parte de mi niñez. Y sí, yo buscaba a Dios de una manera, diría yo, con gran afán. En todo lo que se daba en el día a día del cotidiano, estaba siempre mirando en dónde podía encontrar algo que me hablase de aquel Dios excelente que se daba a conocer de manera tan íntima, que dejaba saber que no solamente existía y que era nuestro creador y que nos amaba inmensamente y que quería llegar a una relación personal con nosotros, a una especie de encuentro mutuo y duradero. Parecía como si siempre al hablarme mirase al mundo entero y a sus hijos todos como a la espera del regreso de todos nosotros, cada uno a ese amor. Dios quería darse a descubrir. Él quería llevarme al punto de entender que no solamente teníamos a un creador que era
todopoderoso y glorioso en toda su esencia como Dios trino en personas y único en esencia, y que no era solo esa gloria la que me quería transmitir, sino también el amor que tenía para todos nosotros. Y es aquí en donde veo cuando llega una especie, diría yo, de portento o prodigio inesperado, muy grande, extraordinario en todos los campos. Y este fue el gran día de mi encuentro con nuestro Señor Jesucristo por primera vez en lo alto de los cielos, glorioso sobre una nube del cielo. Era increíble el ver a Jesús resucitado. Yo le había visto en fotos, yo le había visto en estatuas, yo le había visto representado en muchos lugares. Y lo digo porque cuando pedía limosna de niña en las plazas de Itagüí, en Medellín, Colombia, yo siempre me detenía para descansar los pies en una iglesia que había allí, y para detener el calor que había en las ceras, en la acera donde caminan las personas. Y recuerdo que miraba imágenes y miraba algunas cosas que introducían algo de Cristo, pero nada de Cristo me decía nada, hasta ese momento tan extraordinario en mi vida, cuando Cristo estaba ahí. Yo no lo podía creer. Cristo, Jesús, glorioso, el amado, Él era algo extraordinario, era algo único, era un encuentro al cual yo de instante me dije después de la manifestación celestial: wow, es tan similar como cuando Pablo cayó del caballo, en donde todo le fue desvelado, todo lo podía ver tal cual Cristo, tal cual Dios lo ve. Así me sucedió, diría yo, a mí. Dios me lleva a ese extraordinario momento con Cristo. Ahora tenía a Cristo sobre aquella nube gloriosa, observándome, y a la vez que pronunciaba sus palabras, noté un prodigio más, un portento que me dejaría sin palabras. Al eco de sus palabras se levantaba una catedral entre el cielo y la tierra, una catedral católica, apostólica, universal. Cristo, a la vez que dirigía sus palabras y hablaba, yo trataba de entender si le hablaba a los que estaban allí o a mi persona. Una cosa que Cristo pronunció al hablarme es: esposa mía, amada mía. Y con estas palabras me instruía al mismo tiempo, dejándome ver las realidades que muchas veces escapan a nuestra vista. Ahora veía yo que Cristo me dejaba saber que su fin mayor, que su propósito más grande, mientras caminó con nosotros aquí en la tierra y ahora mismo en los mismos cielos, su mayor fin es llevarnos a todo el pueblo creyente, a los que se definan por la fe en Él, a creer, se bauticen, llevarnos a una vida mutua con Dios Padre, llevarnos a una conversión auténtica y radical y a un arrepentimiento verdadero y de corazón, para que así todos podamos corresponder a Dios Padre en su amor infinito por todos. Cristo me dejaba saber que para Él Dios Padre, el Todopoderoso, el Creador de todo lo habido y por haber, era el centro total y es el centro total de todo lo que Él ha venido a darnos y a traernos. Cristo dejaba ver que el pecado en el ser humano se convierte en un abismo inmensamente grande, muy grande, que el pecado es en sí un abismo tan profundo, tan ancho, tan hondo, que nadie lo puede pasar, de no ser que vaya en Cristo a pasarle. Solamente por Él y en Él se puede pasar de este gran abismo
a lo que es una vida en Dios, a lo que es la morada divina. Dios dejaba claro en su Hijo que no hay otro camino, que no hay otra vía, que no hay otro medio que el Hijo para llegar a Dios. Era claro. Cristo en el cielo, cuando me dirigía a sus palabras, algo extraordinario se dio. Él abrió este pequeño libro de amor divino que ahora les enseño a ustedes. Lo abrió con estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio para llegar al Padre que al Hijo, y no hay otro medio que el Hijo para llegar a Dios. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y Dios era claro. Dios dejaba claro que no hay otro medio. Luego Dios Padre, en otro portento que le sigue a este gran prodigio, en medio de ángeles, de todos los ángeles del cielo, otra vez deja ver que este librito de amor divino, que por cierto va a estar para todos y lo van a poder bajar, ¿no? Del internet. Una vez esté situado, mi hermano me está trabajando, me está haciendo ese favor para que pueda llegar a todos sin cobro algunos, no, para que todos lo puedan tener. Bien, y Dios Padre declara este pequeño libro como una obra celestial suya para la humanidad en estos tiempos. Cuando el Señor declara ello, entramos a un diálogo muy grande y extenso. Este diálogo en particular, yo diría que fue tan extenso que se dio, como decir, del salir del sol al acostarse del sol, sin ningún tipo de pausa. Allí Dios habló extenso, directo y concreto. Yo no podía hallar el sentido de este diálogo excepto el saludo al comienzo y el término de las palabras que yo le dirigiera a Dios al final de este diálogo. Pero todo lo que había dentro del diálogo como tal, tan intenso, tan grande, de tanto valor al cielo y a los hombres de la tierra, pareciera como si hubiera quedado en una especie de como anclado, como a la espera, como sellado, ¿sí? A la espera del momento indicado en el que Dios me iba a dar más detalles específicos de lo que este diálogo en sí traía consigo. Y es aquí donde nace el libro de Sión, ciudad del gran rey, que también lo van a tener al alcance de todos ustedes sin costo alguno. Yo les estoy pasando más adelante el link a través de estos videos que les estoy llevando a través de YouTube en Radio Paz. Nuevamente mirando lo del encuentro con Cristo, no lo del Espíritu Santo, vamos a entrar más adelante en ello en otro video, pero ahora retomando ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora realmente yo podía entender, ¿no?, aquellas palabras del Señor en donde el Señor dice en Tito 3 versículo 11, porque la generosidad del Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas, y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora era como si ese velo se hubiera corrido y yo entendiera que había mucho más. Lo que yo no podía encontrar en tiempo anterior, ahora lo tenía al frente de mi vista, y todo se reducía a entrar a conocer a Cristo para saber abrazar todas las verdades que nos llevaban a esa comunión mutua con Dios. Y eso para mí era maravilloso. Ahora yo entendía también aquellas palabras que el Señor dice, y lo hago en referencia a aquellos momentos difíciles de dolor que de niña vivía, y que me doy cuenta que cuando se cree en Dios, cuando uno se da la voluntad divina, es más llevadero todo yugo. Cuando uno sabe que hay un Dios que le mira, que le ama, que le guarda, uno sabe que no está solo y que todo cuanto se da aquí en la tierra, en esta travesía por este desierto hacia la tierra definitiva, tiene un porqué, cumple un mérito extraordinario. Y ahí es donde yo entiendo en este momento las palabras de Isaías 30:20, que yo creo que cualquiera que sea el momento de las personas en este momento, ¿no?, que están mirando este video,
No importa qué estén pasando, si te das a Dios, si te encuentras con Dios, lo viví, lo sentí, lo comparto ahora y lo transmito. Lo que Dios tiene reservado para los que lloran, para los que sufren, para los que tienen cargas pesadas, es inmensamente extraordinario y comienza en la paz, en el amor, en el gozo que a pesar de los altos y bajos y de las dificultades nos permite sentir Dios en su Hijo. Y yo diría que aquí es donde yo miro este pasaje bíblico y lo desgrano mirando cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Dice el Señor así: después que el Señor les haya dado el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, el que te educa ya no se ocultará más a tus ojos. Verás al que te instruye. Cuando tengas que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán sus palabras resonar tras de ti. Este es el camino que debes seguir. Allá fue donde el Señor comenzó a llevarme en su Hijo y fue hermoso. Ahora bien, todo esto debo admitir que fue la misericordia divina que lo toma a uno, que le enseña a uno, que lo va instruyendo en un proceso que implica tiempo y se va dando en el vivir diario, del día a día, del vivir cotidiano. Por eso yo digo en cierta forma que si en nuestra vida, ¿no?, del día a día, del vivir cotidiano, no se capta, ¿no?, de modo alguno la presencia de Dios en nosotros o en lo que hacemos, todo, sea que nosotros hablemos de religión, de paz, de amor, de nuestra fe, queda meramente en palabras. No hay realmente una semilla que nutra, no, todo debe llevar esa especie de diría yo, de sello que nos identifica como hijos de Dios en el mundo. Y yo lo digo así porque yo realmente me crié en una familia en donde católicos, pero de tradición. No había una especie de conocimiento en cuanto a la fe, no. Bastante relativismo, muchas cosas realmente del día a día se vivían sin dar mayor atención a Dios, sin mirar realmente qué había alrededor, pero aún allí, en aquel mundo que cuando yo le miro ahora, y eso que tengo unos padres que amo inmensamente, respeto inmensamente y admiro inmensamente, y sé que a mi vida Dios me los dio para que fueran esos instrumentos a través de los cuales me iba a dar a luz a la vida aquí. Y eso ya llena todos los vacíos habidos y por haber. Y digo, pero reconociendo también en humildad que siendo mis padres católicos no había mira hacia ningunas virtudes o enseñanzas que tuvieran que ver con la fe. Yo diría que dentro del hogar se vio mucho el adulterio, el ocultismo, todo. Era una vida realmente abierta a todo y dada a todo. Pero el Señor estaba trabajando en medio de toda esta locura y en medio de toda esta oscuridad, y creo que así está trabajando el Señor en este momento, en muchos lugares, en muchos hogares, en medio del mundo que yace en oscuridad. Así que atentos para que podamos seguir adelante. Recordemos, vamos a esa gran ciudad definitiva, al nuevo mundo de bienes eternos que el Señor tiene reservado a los suyos. Así que para la próxima tema les invito a seguir estos videos a través del canal de YouTube de Radio Paz. Próximamente estaremos anunciando nuestro próximo encuentro, así que gracias y Dios les bendiga. San Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 al 22. No desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal.